Hoy vamos a repetir algunos conceptos que dijo Adrián la semana pasada cuando habló de 2 Timoteo 1, de 1 y 2. ¿Por qué? Porque el contexto en el que escribe Pablo le da una relevancia especial a lo que escribe Pablo. O sea, si no fuera así, la verdad que lo podemos leer y uno dice, sí, no sé qué, acciones de gracia. La verdad es que uno, cuando entiende el contexto en el que se escribió, dice, pará. Entonces, no es nada más simplemente leerlo, tiene una relevancia particular. Entonces, parte de lo que vamos a repetir. Hechos, cuando Lucas escribe Hechos, termina en Hechos 28, más o menos en el año 61, y Pablo está preso en Roma. En ese momento, Pablo estaba preso, acusado de herejía por los judíos. O sea, estaba preso por los romanos, que era quienes lo podían apresar, pero la causa era una causa de herejía de parte de los romanos, de parte de los judíos. Entonces, la verdad que a los romanos mucho no les importaba si había una herejía, ¿no? Entonces, las condiciones de ese momento eran, Pablo estaba preso, en una casa alquilada, podía recibir visitas, era como si fuera un preso en su casa. Entonces, un preso domiciliario. Entonces, no había tobillera, pero tenía un policía ahí, lo cuidaban, pero la verdad que estaba súper cómodo. ¿Por qué? Por eso, porque en realidad quienes lo acusaban eran los judíos de herejía, los romanos lo ponían preso y decían, lo ponemos, así no se molestan. En algún momento queda libre, mientras estuvo preso en esa condición, Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Ahora, Pablo queda libre. Seguramente en ese periodo viajó a España y a Creta, seguramente en Troas es que fue apresado nuevamente. En ese periodo que tuvo de libertad es que escribe 1 Timoteo y Tito. Entonces, en ese periodo de libertad, a Pablo seguramente es en Troas, lo veremos cuando veamos el capítulo 4 de por qué se piensa que es que quedó preso en Troas, porque dejó todos los libros y los abrigos, entonces dicen, si le quedó es que lo agarraron de golpe. Pero bueno, entonces Pablo ahora está preso, pero ahora está preso no por los judíos, sino que está preso por Nerón. Nerón acusaba a los cristianos, en particular a los líderes cristianos, de sedición contra el imperio. Sedición contra el imperio, o sea, estás en contra de Nerón, ya no era, un preso domiciliario que recibí. Las condiciones eran totalmente otras. Les pido, si tienen Biblia, busquen 2 Timoteo. Pues yo voy a decir algunas citas, los que tenemos los versículos los vamos a poner, pero como voy a ir diciendo distintos, ustedes búsquenlos y los pueden ir, yo los voy a mencionar, pero ustedes van chusmeando ahí a ver qué es lo que dice. Entonces, las condiciones eran totalmente distintas. En primer lugar, capítulo 1, versículo 8, Pablo estaba encarcelado. Lo pueden ir chequeando esto, lo que yo les voy a decir. Capítulo 1, versículo 16. Pablo estaba encadenado. Capítulo 4, versículo 10 y 11, cuando dice estoy solo. Algunos lo habían abandonado, pero otros es que estaba solo porque Pablo estaba aislado. O sea, no podía, como antes, recibir visitas, no podía tener gente ahí, hacer una fiesta en la casa, como cuando estaba preso antes, 7 años antes, en el año 61. Esto es más o menos el año 67. Entonces, ya estaba Pablo aislado. Capítulo 4, versículo 6. Pablo estaba esperando su ejecución. O sea, él pensaba que su ejecución era inminente, que faltaba poco, ya estaba esperando para su ejecución. Y capítulo 4, versículo 13... Pablo le dice, tráeme el abrigo, ¿por qué? ¿Qué tenía? Frío. Pablo tenía frío, no era muy difícil. Entonces, tenía frío. Las condiciones de estar preso ahora, dijimos entonces, acuérdense, encarcelado, encadenado, aislado, tenía frío, estaba esperando su ejecución. Esas 5 son muy importantes, se las voy a ir repitiendo varias veces a lo largo de la noche. ¿Cómo estaba entonces? ¿Se acuerdan? Encadenado. Estaba encarcelado, encadenado, aislado, tenía frío y estaba esperando su ejecución. Entonces, el otro día Adrián decía que seguramente estaba preso en un subsuelo donde casi no tenía acceso a la luz.
La verdad que la Biblia no dice eso, pero los que estaban esperando ser ejecutados y los que estaban acusados de algo grave, como lo estaban acusando a Pablo, esa era la costumbre de los romanos. Así que seguramente también estaba en un subsuelo con muy poco acceso a la luz. O sea, Pablo la estaba pasando mal. Bueno, en ese contexto, Pablo escribe, y ahora sí, leemos, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, ya que son pocos versículos, así que releemos lo que vimos la semana pasada. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a ir viendo un poquitito, casi palabra por palabra o frase por frase. Lo primero, doy gracias a Dios. ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado, encadenado, aislado, tenía frío y estaba esperando su ejecución, y cuando le habla a Timoteo le dice, yo doy gracias. ¿Entendés que el contexto le da una connotación totalmente distinta? No es que le está diciendo, yo vengo de vacaciones de hace un tiempito. Sí, la verdad que si uno mira la tasa de agradecimiento de mis oraciones cuando estaba de vacaciones, estaba todo el tiempo agradeciendo, está todo contento. Ahora, Pablo en ese contexto le dice, doy gracias a Dios. No es que estaba llorando, pidiendo, así, no, él estaba agradecido, él le estaba dando gracias a Dios. De manera que la pregunta que nos podemos hacer a nosotros es, cuando pasás por un momento de pruebas, ¿das gracias a Dios? ¿O no te permitís acordarte que te dio la salvación y decirle, che, Dios, gracias por la salvación, gracias por la iglesia, gracias por la Biblia, gracias por el Espíritu Santo? O, no, Dios, ayúdame en mi problema, porque tengo mi problema, yo sé que vos estás conmigo, pero quiero sentirte más fuerte. O sea, ¿nos permitimos agradecer en el medio de la prueba? Continuamos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado, encadenado, aislado, tenía frío y esperaba su ejecución. ¿Y qué es lo que dice? Al cual serví. No, dice, al cual sirvo. No dice, bueno, me jubilé porque la verdad que estoy en un subsuelo. Ya está, hasta donde corrí la carrera, hice todo, porque peleé la batalla. No, Pablo hablaba en presente, lo sigo sirviendo. Estoy preso, estoy en las condiciones en las que estoy, pero sigo sirviendo, lo cual también es un mensaje del servicio a Dios no nos retiramos. Tenemos a Osvaldo que tiene 93, se olvidó, 93. Entonces, que tiene 93 y viene y si corta el pan y hace cosas. Uno no se jubila del servicio a Dios. Sí puede pasar que si, bueno, ya no estoy más en determinadas actividades físicas que ya no me da el cuerpo, o uno no está más en determinadas actividades que me llevan. Pero del servicio a Dios uno no se jubila. Puede dejar determinadas actividades para agarrar otra. Pero Pablo da el ejemplo de no me jubilo. Y de vuelta, cuando pasás por pruebas, abandonás el servicio porque si no, tengo unos problemas. No importa el problema, podés seguir sirviendo. Buscá la manera para seguir sirviendo. Al cual sirvo desde mis mayores. La NTV traduce desde mis mayores como tal como lo hicieron mis antepasados. Entonces, Pablo servía como él había aprendido de sus antepasados. Porque al fin y al cabo, Pablo había mamado la devoción por Dios en su casa. En su casa es que le habían enseñado la devoción. Obviamente en aquel entonces por el Antiguo Testamento. Pero digo, ahí es donde él lo había aprendido. El servicio del que está hablando no era inusual en su casa. No es que decís, mirá, Pablo, no. Pablo lo sirve tal como lo hicieron sus antepasados. Y continúa y dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo, esa limpia conciencia, no es que la tenía ahora o la tenía desde que se había convertido. Cuando era Saulo, tenía limpia conciencia porque en ese momento hacía lo que hacía
pensando que lo estaba haciendo para el Dios de Abraham. Después se dio cuenta que lo que hacía era incorrecto, pero él lo hacía con limpia conciencia, Saulo. ¿Por qué? Porque él intentaba hacerlo por devoción al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc. Entonces, esa limpia conciencia él la había tenido ya desde el inicio. Obviamente, al inicio al inicio equivocado y después se encuentra con Jesús. Ahora, cuidado, porque si puede haber una limpia conciencia, puede haber una ¿qué? Una sucia conciencia. Entonces, eso también nos es a nosotros un llamado de atención como, cuidado, porque podés servir desde tus mayores y podés servir en la condición de prueba con sucia conciencia. Entonces, nos lleva a preguntarnos a nosotros, aquellos que estamos en algún tipo de servicio, ¿por qué servís? ¿Lo hacés por compromiso, porque me pusieron para hablar y yo la verdad que no tenía ganas, pero me tuve que venir hasta acá? ¿Lo hacés porque te miran? ¿Lo hacés porque no queda otra? ¿Lo hacés porque me lo pidió el anciano, el pastor? ¿O lo hacés porque quiero servir a Dios y tengo el privilegio de hacerlo y lo quiero llevar adelante? Entonces, ojo, porque si hay una limpia conciencia para servir, también hay una sucia conciencia para servir. Continuamos. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba encarcelado, estaba encadenado, estaba aislado, tenía frío y estaba esperando su ejecución. La verdad que en la situación en la que estaba, si había algo que tenía, era tiempo de sobra. O sea, que se ponga a orar de día y de noche, tiene sentido. Ahora, lo llamativo es que no es que me acuerdo en mis oraciones y oro sin cesar diciendo, Dios castiga a Nerón para que me deje libre, porque es injusto. O no dice, oro de día y de noche sin cesar para que por lo menos me den prisión domiciliaria, que estaba un poco más cómodo. Ni siquiera dice que estaba orando de día y de noche por él. No, estaba orando por Timoteo. En la condición en la que estaba orando por su discípulo. Entonces, ahí lo que nosotros podemos llegar a sacar de enseñanza es cuando estás pasando por una prueba, ¿te permitís orar y pensar por los otros o sos el centro de escena? No, si estoy en una prueba, todos tienen que orar por mí. Oraste por mí, todos por mí, soy el centro del universo porque estoy en una prueba. Bueno, en el medio de la prueba, Pablo, encarcelado ahí en el subsuelo, muriéndose de frío, en un lugar húmedo, Pablo oraba de día y de noche por Timoteo. ¿Verdad que nos es a nosotros un llamado de atención? Deseando verte. En el capítulo 4:9, 4:13 y 4:21, 3 veces más en el libro menciona las ganas que tenía de verlo. Traeme el abrigo que tengo frío, ojalá puedas venir, vení antes del invierno, ojalá. Pablo tenía muchas ganas de verlo, evidentemente las ganas que tenía. El viaje no era sencillo de Éfeso a Roma, llevaba semanas o meses, la verdad que lo tenía que hacer antes del invierno, de manera que no sabemos si finalmente terminó ocurriendo. Pero 4 veces en este libro, que es cortito, menciona qué ganas que tengo de verte. Bueno, le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. A ver, posiblemente se refiera al acordarme de tus lágrimas de un encuentro del cual no tenemos referencia, de algún momento que se vieron y cuando se despidieron, lo despidió llorando. Había pasado también ya en otra ciudad que Pablo se iba, y él sabía que encontrarse los iba a llenar de alegría a los dos. Y llegamos al último versículo, que lo seguimos todo de corrido. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Empecemos primero por Loida y Eunice. Esperen que lo tengo marcado. Empezamos primero por tu abuela Loida y tu madre Eunice. Le pido a alguno, así tomo un poco de agua, que lea Hechos 16:1 y a otro que lea 2 Timoteo 3, 14 y 15. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
¿Qué sabemos de Loida y Eunice? En primer lugar, por el hecho de que las mencione con nombre, muy posiblemente es porque las conocía personalmente, no sé que se llama Loida, sé que se llama Eunice, sino que las conocía. Posiblemente se hayan convertido en el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero, que termina en Éfeso y él después y después él vuelve a la ciudad. Ahí se encuentran en Listra, leímos en Hechos 16. Eunice era judía, estaba casada con un hombre griego, no sabemos si era cristiano o no, la Biblia no dice nada, no es que no sabemos si era inconverso o si se murió, la verdad que no tenemos mucha referencia al padre. Lo que sí sabemos es que Eunice y Loida eran creyentes del Antiguo Testamento que se prepararon a sí mismas y prepararon a Timoteo. Eso sí sabemos. ¿Por qué? Porque desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, desde la niñez es a partir de los 5 años, o sea, desde los 5 años ya estaba en un estudio de la Biblia y les iban enseñando. Lo habían llevado al camino de la salvación, o lo habían llevado a la devoción por el Dios del Antiguo Testamento y después por Jesús. Entonces, eso es lo que sabemos de ellas. Ahora, los tres, Loida, Eunice y Timoteo, tenían una misma característica. Y dos, Loida y Eunice y quizás Timoteo, tenían otra característica. ¿Cuál es la primera característica que tenían los tres? Entonces, vamos a ver la primera. La primera característica que tenían los tres es una fe no fingida. Ahora, no fingida es la palabra que nosotros conocemos como hipocresía, como una fe que no es hipócrita. Que varias veces la hemos visto es una fe de que la vasija no tenía cera porque no es que se había quebrado y le pusieron cera y la pusieron ahí y dijeron, bueno, la vendemos como que está bien y en realidad está pinchada. Bueno, no, es una fe no fingida, es algo que no tiene cera. Entonces, una fe no fingida es similar al concepto que Santiago da cuando dice que es una fe con obras, porque es una fe que se evidencia, es una fe que se ve. ¿Se acuerdan en Marcos 2 cuando hacen un agujero en el techo y yo me imagino a todos mirando para arriba cuando empieza a caer el polvito y bajan al paralítico? Dice Jesús al ver la fe de ellos. Él estaba viendo la obra de ellos, pero la obra de ellos evidenciaba la fe de ellos. Eso es lo que explica Santiago. Entonces, era una fe no fingida. En un minuto les cuento una historia que tuvo Jerry. En un campamento, Jerry tenía una pieza donde nos juntábamos con todos los campamentistas para charlar y ver si son cristianos, no son cristianos. Y se junta con una chica y la chica le dice, sí, me pesa mucho la separación de mis papás. Entonces, nada, Jerry no sabía nada, era de una familia cristiana. Después, charlando Jerry con otra colaboradora del campamento, le dice, sí, pobre, vamos a ponerle nombre, pobre Eugenia, la verdad que está muy triste por la separación de los papás, le dice una colaboradora, que era de la misma iglesia. Le dice, no, pero si los papás no están separados. Entonces ahí te agarra la duda, ¿le entendí bien o no? Entonces Jerry vuelve después con la chica y le dice, para charlar, y sí, ¿están separados? No, porque me pareció que me dijo que no. Le dice, no, es que están separados en la misma casa, la iglesia seguimos yendo todo normal. Los de la iglesia no sabían que estaban separados. Los domingos iban, estaban de la mano, seguían sirviendo, pero en la casa no se hablaban. Estaban en distintos cuartos desde hacía mucho tiempo. Bueno, fíjense el impacto de una fe fingida, porque de vuelta, así como puede haber una sucia conciencia, puede haber una fe fingida, el impacto que generó en ese chico, y fíjense el impacto que la abuela Loida y la madre Eunice generaron en Timoteo con una fe no fingida. La otra característica que está aparte de la fe no fingida y que estaba en Loida y en Eunice y seguramente también en Timoteo es que era una fe que habitaba. Y hace un tiempito me tocó hablar de morar, es la misma palabra, pensémoslo como el inquilino de un departamento que dice, bueno, no voy a poner aire acondicionado porque capaz que me voy, ¿viste? Y después es un lío. Que el que es propietario. Bueno, esta era una fe que era propietaria, que
hizo su residencia ahí. Dijo, no, yo acá me quedo, no es que estoy temporalmente, yo acá estoy, la verdad que estoy totalmente cómodo. Bueno, esa era la característica que tenía la fe de Loide y Eunice. En 5 minutos, ¿qué conclusiones podemos sacar? La primera conclusión, ¿qué reacción tenés frente a las pruebas? ¿Das gracias? ¿Seguís sirviendo? ¿Te permitís orar por otros o sos el centro del universo? ¿Cómo reaccionás cuando estás pasando por una prueba? ¿Lo haces con limpia conciencia o lo haces porque no, estoy pasando por prueba, pero bueno, nada, esto a principio de año me pidieron que tenga la clase y tengo la clase? Nada. ¿Qué reacción tenés frente a las pruebas? Fijémonos el ejemplo que Pablo, y fíjense el ejemplo que Pablo como padre espiritual le estaba dando a Timoteo. En el medio de la prueba, yo sigo sirviendo, sigo dando gracias y sigo agradeciendo a Dios. En el medio de esta situación de encarcelado, encadenado, aislado, con frío y esperando mi ejecución. La segunda enseñanza tiene que ver con 3 conceptos que están alineados, que es la limpia conciencia, la fe no fingida y la fe que habita. ¿Por qué? Porque si la conciencia no está limpia, la fe es fingida y empezamos con que no se puede dar uno sin el otro, entonces van los 3 de la mano, la limpia conciencia, la fe no fingida y la fe que habita. Ojo, porque estas 3 características nos indican que hay una sucia conciencia, una fe fingida y una fe que a veces sí es emocional y sí en ese momento parecía que tenía un montón de fe y a los 3 días se olvidó de la reunión linda que tuvo el domingo y el martes ya se olvidó que era cristiano. Entonces, no, ojo, porque eso puede suceder y debemos estar atentos a que no suceda. Es un llamado de atención para todos nosotros. Ahora, la tercera conclusión y última, y es en la que quiero extenderme un poquitito más, es en el impacto que puede generar una conciencia limpia, una fe no fingida y una fe que habita. Casi todos los que estamos acá somos padres o abuelos. Entonces, lo que le está hablando, o fíjense el impacto que tuvieron una madre y una abuela que tuvieron estas 3 características. El impacto que tuvieron en Timoteo. Y es el impacto que mencionó cuando leyó Damián el domingo pasado y que leyó recién, desde la niñez. Persistí en eso que te enseñaron. Persuadite de eso, convencete de eso que te enseñaron. Fíjense, Pablo en estos 3 versículos 2 veces habla de los antepasados. Porque Pablo dice, los antepasados de él, desde mis mayores, sirvo desde mis mayores, y fíjense, él está hablando de su herencia, de lo que él aprendió y de cómo lo impactó a él, y está hablando de Timoteo desde tus mayores, de lo que vos aprendiste en tu casa. Ahora, obviamente, no es que Pablo o Timoteo heredaron la fe. La fe no se hereda, la fe ¿cómo viene? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué habrán hecho Loida y Eunice con Timoteo? Le hablaron la palabra de Dios. Lo que hicieron fue hablarle la palabra de Dios. No es que nada, no es que fue algo recontra difícil ni algo. Le hablaron la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Entonces, para aquellos que somos padres, para aquellos que son abuelos, hablemos de la palabra de Dios con nuestros hijos y con nuestros nietos. Fíjense, yo tenía un montón de ejemplos, pero fíjense, ¿alguien lee Deuteronomio 6, 1 y 2? Cuando Moisés se despide del pueblo de Israel que iban a entrar a la tierra prometida y les escribe Timoteo, les escribe Deuteronomio como despidiéndose, ¿qué es lo que le pide a los padres? ¿Lo tiene alguno? ¿A quién le da la orden? A los padres y a los abuelos.
Lo que Loida y Eunice hicieron fue cumplir lo que Moisés les había pedido tantos años antes. Es, yo te dejo estatutos, yo te dejo la ley. Por favor, enséñensela a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Podríamos ver un montón de ejemplos. ¿Se acuerdan cuando en Josué 2 dicen, se habían olvidado la ley porque no se la habían enseñado? Bueno, ahí tenemos un mal ejemplo. Acá en Loida y Eunice tenemos un buen ejemplo. Hay que hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque eso genera un impacto. ¿Cuántas veces se acerca a alguien que era alumno de la escuela bíblica y viene ya como padre y te dice, hacé que mi hijo vaya a la iglesia? Venimos con él. No, pero yo quiero que él siga yendo. No lo vemos nunca más a veces generalmente, pero pero yo quiero que él siga yendo, que no deje de ir de adolescente. Vení vos también. Porque muchas veces se equivocan y piensan que la responsabilidad de enseñar la Biblia es del maestro, del líder de la escuela bíblica, del pastor o de quien sea. No es de la iglesia. Enseñarle la Biblia a los niños no es una responsabilidad de la iglesia, no es una responsabilidad de los pastores, no es una responsabilidad de la escuela bíblica, es de los padres. Obviamente, los pastores, la iglesia, la escuela bíblica complementan lo que aprenden en casa, pero la responsabilidad de la Biblia es de los padres. Y acá hay padres, hay abuelos, los incentivo a hablemos de la Biblia. Y para cerrar, dejo un versículo que habla un poco de todo lo anterior, también escrito por Pablo, que está en Colosenses 3, dice, la palabra de Cristo more, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, lo que Loida y Eunice hicieron con Timoteo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia y en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, que Pablo antes hablaba de servir, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias, que Pablo antes hablaba de gracias doy, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense que los conceptos de doy gracias, de nuestros hijos, de enseñar, de habitar, se repiten. Ojalá nosotros podamos ejercer esto. Ojalá nosotros podamos tener presente la palabra de Dios que habite en nuestros corazones para después poder enseñar a otros, principalmente aquellos que somos padres o aquellos que son abuelos, a nuestros hijos y a nuestros nietos.